La santidad era la mayor lección de todas en Levítico. Es el gran tema de cada capítulo del libro. Los sacerdotes debían ser santos, sus vidas debían estar libres de oprobio, su alimento debía ser limpio, hasta sus vestiduras debían simbolizar la santidad. Los sacrificios ofrecidos debían ser perfectos, el santuario mismo era santo, los utensilios eran santos, la porción de las ofrendas para los sacerdotes era santa, hasta los terrenos del santuario eran sagrados y no debían ser contaminados. Perlas del libro del Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, al iniciar el estudio del libro del Levítico, suplicamos tu dirección, suplicamos que tú nos enseñes tu palabra. Permítenos encontrar cada perla que encierra este libro. Permítenos encontrar cada perla que encierra el capítulo 1. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén, Señor. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio del libro de Levítico. Hemos concluido Éxodo con la dedicación del santuario. Ahora el santuario debe entrar en funciones, pero antes de ello, Dios debe enseñar a cada una de las personas cómo deben adorar, cómo deben presentarse ante el Señor. Recordemos lo siguiente: Israel no tenía más que un concepto vago de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del pecado. Ellos habían estado por mucho tiempo en Egipto. Se les debía enseñar los principios elementales de reverencia y culto. Debía aprender que tanto Dios como su casa y aún los alrededores de la casa eran santos. Debía aprender que solo el que es santo puede acercarse a Dios y entrar en su presencia. Al empezar este estudio, les animo a que inviten, sumen a las personas. Para muchas personas, Levítico es un libro cansador. Habla acerca de sacrificios, holocaustos y incluso para un gran sector de cristianos, Levítico ya no se debe estudiar. Pero como usted sabrá, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Corintios 3:16. Levítico fue inspirado por Dios. El mensaje de Levítico es la santidad, aquello que se ha perdido en muchas congregaciones. El mensaje de Levítico es que las personas, los adoradores y todo lo que tiene que ver con la adoración al Señor es sagrado. Por otro lado, Levítico nos enseña cómo es que Dios nos perdona. De qué manera Dios nos limpia de todos nuestros pecados. A nosotros nos gusta leer el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, de Colosenses, donde el apóstol Pablo habla acerca de la limpieza del pecado. ¿Cómo sucede esa limpieza? ¿Cuál es el proceso? El Señor, por medio de ilustraciones en el santuario terrenal, enseñó a su pueblo en qué consiste el perdón de los pecados, en qué consiste nuestra redención. Es por eso que el libro no está por demás. Animemos a las personas que se sumen a este estudio para que puedan entender el mensaje. ¿Qué es lo que dice Isaías 1:18? El Señor dice: vengan y arreglemos el pleito, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán más blancos como la lana. Dios se propone limpiarnos, purificarnos, declararnos
santos, salvos. Pero ¿cómo se da eso? Nos enseña el Levítico y el libro de Números, porque Levítico no encierra todas las instrucciones. El libro de Números también nos da esas instrucciones. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Dios había prometido que cuando se levantara el santuario, él moraría en medio de su pueblo. El santuario había sido dedicado, el santuario había sido hecho como Dios quiso. El pueblo necesitaba urgentemente recibir instrucción acerca de cómo aproximarse a Dios y al santuario. Instrucciones acerca de qué animales llevar, qué hacer. Dios cumplió su promesa de que el santuario sería levantado, se cumplió. Dios cumplió su promesa de que el pueblo iba a adorar al pie del Sinaí, se cumplió. Cada palabra de Dios se cumplió. Ahora era tiempo de enseñar al pueblo. Se le debía enseñar los principios elementales de reverencia y de culto. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Alguno podrá preguntarse: ¿y por qué un animal, otro animal de tantos meses, de tantos años, macho o hembra? Miren, allí entramos al mismo principio que mencionamos en relación al séptimo día, el sábado. El sábado no había o no tenía necesidad de existir porque Dios había terminado toda su creación en 6 días. Pero Dios quiso crear un día más y así lo hizo. En todos estos libros, los capítulos de Levítico, de Números, vamos a ver sacrificios animales, qué animales se dan, qué fiestas se dan, en qué fechas se dan, para qué se dan, por qué se dan. Y sobre todo, cuál es el propósito. Pero la Biblia no entra en detalles por qué debe ser ganado vacuno o por qué puede ser ovejuno. Simplemente dice: si vas a presentar vacuno, tiene que tener estas características. Si va a ser ovejuno, tiene que tener estas características. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. No debía ser hembra. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El holocausto, el primer capítulo del Levítico, trata del holocausto por su importancia. El holocausto es la primera ofrenda mencionada. El holocausto es una ofrenda quemada, es un sacrificio muy antiguo. Puede ser el sacrificio más antiguo presentado, por ejemplo, por Abel, como se menciona en Génesis 4:4. Y ahora el Señor empieza a darle instrucciones. Si su ofrenda fuere un ganado vacuno, debía ser macho sin defecto. ¿Por qué macho? ¿Es machista Dios? ¿Por qué? Esas características Dios las estableció, las estipuló. Y recuerden que todo lo que se enseña aquí va en el contexto de cómo es que la persona debía adorar a Dios, cómo es que la persona debía acercarse a Dios. Dios deseaba enseñar todo esto a Israel mediante el sistema de sacrificios. Para ellos representaba el camino de la salvación. Les daba esperanza y ánimo, aunque la ley de Dios, los 10 mandamientos, los condenaba por sus pecados. El hecho de que el Cordero de Dios moriría por ellos les daba esperanza.
El sistema de sacrificios era el evangelio para Israel. Señalaba la forma de lograr la comunión con Dios. El sistema de sacrificios era el medio didáctico que Dios utilizó para enseñar a su pueblo y para enseñarnos a nosotros cómo nos perdona, cómo nos salva. Se eligió el ganado. Tenía que ser macho, vacuno, sin defecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Será la iglesia de Dios, Efesios 5:26. Cristo era simbolizado por el animal a sacrificar. Por esa razón debía ser sin defecto. Y otra característica, debía ser entregado voluntariamente, no por obligación. Si alguien entregaba su ofrenda por obligación, no servía. Él podría decir que cumplió, pero ante Dios no servía. Debía ser voluntario, así como las ofrendas fueron voluntarias, esas ofrendas que se dieron para levantar el santuario. Además de ello, debe ser a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, junto al altar del holocausto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esta es la forma de confesar los pecados. Esa era la forma establecida por Dios para que las personas transfirieran sus pecados al santuario. ¿Cuál era el camino? Ponía su mano sobre la cabeza del holocausto. Holocausto quiere decir ofrenda que va a ser quemado. No queda nada, quemado. Su mano sobre el animal y confesaba todos sus pecados, y por fe todos sus pecados eran traspasados a ese animal. Luego, cuando el animal era sacrificado, por medio de su sangre, todos sus pecados llegaban al santuario. Miren, durante todo el año en el lugar santísimo no pasaba nada. Pero el día de expiación, el sumo sacerdote debía entrar con sangre sacrificada de un macho cabrío, y con ello debía expiar, limpiar el lugar santísimo, porque simbólicamente todos los pecados confesados se acumulaban allí. De esa manera es como Dios nos perdona. Cuando hoy día nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede con esos pecados? El santuario nos dice qué sucede con esos pecados. Hay muchos que dicen, bueno, nuestros pecados son perdonados y son olvidados. Eso resulta agradable, pero no es real. Nosotros, cuando tenemos un problema con nuestros hijos o con alguna persona y la persona hace algo indebido, decimos te perdono y ahí terminó todo. Pero el perdón que Dios nos da, la confesión de pecados implica el pago, implica el sacrificio de Cristo, implica el ministerio de Cristo. Su sangre derramada debe ser aplicada en el santuario para obtener el perdón de nuestros pecados. Y llegará el día, dice Apocalipsis 20, en que el mal será eliminado de la tierra, como sucedía en el tiempo de la expiación. Y será aceptado para expiación suya, para limpieza suya, para perdón total. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Aquí encontramos nosotros otra declaración. Se nos habla de que es el que ofrecía el sacrificio quien debía degollar el becerro. Con el tiempo esto pasó a manos de los sacerdotes, pero al principio, como Dios dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová
Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos dice un comentario: es imposible suponer que una persona normal pudiese sentir placer al clavar el cuchillo en una víctima inocente, aunque esa víctima fuese solamente un animal. Y sin embargo, Dios exigía esto del que ofrecía el sacrificio. En épocas posteriores, los sacerdotes degollaban las víctimas, aunque el plan original de Dios había sido que el pecador mismo lo hiciese. Esta experiencia debe haberle resultado penosa y un tanto angustiosa al pecador, porque sabía que era su pecado el que hacía necesaria esa muerte. Debe haberle inculcado la determinación de no pecar más. En forma vívida veía ante sí los resultados del pecado. No solo significaba la muerte, sino la muerte de un ser inocente. ¿Qué otro efecto podía ofrecer esta ceremonia sino el de crear en el transgresor el odio por el pecado y la solemne resolución de no tener nada más que ver con el pecado? Una vez degollado el animal, un animal inocente, como lo fue el Cordero de Dios inocente, no merecía morir. Una vez sucedido esto, los hijos de Aarón ofrecían la sangre. ¿Y cómo lo ofrecerán? Dice: rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Rociaban la sangre alrededor. Generalmente este era el proceso. Había algunas circunstancias en las cuales el sacerdote ingresaba con la sangre del animal. Y esto lo vamos a ir viendo paulatinamente. Pero lo que tenía que ver con los holocaustos personales, la sangre era aplicado allí, en el holocausto. Miren, esa es la figura del ministerio de Cristo hoy en día, la sangre siendo aplicada. No era suficiente que el animal muriera, su sangre tenía que ser aplicada. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Todo el proceso Dios lo va dictaminando. El holocausto, como ya mencionamos, implicaba que todo el animal era quemado, no quedaba nada. Nada quedaba. Los hijos del sacerdote Aarón eran los que hacían todo el trabajo, todo el proceso. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida de olor grato. La lección de orden es la misma del versículo 7. Todas las piezas de la víctima deben acomodarse y luego ser lavados con agua, en armonía con la orden de que ninguna cosa sucia debía ponerse sobre el altar ni usarse en el servicio de Dios. Las entrañas y las piernas eran lavadas con agua antes de colocar la víctima sobre el altar. Esa fue la indicación de Dios desde el principio. El sacerdote hará arder todo. Es un olor grato, es decir, agradable a Dios. Los holocaustos de este capítulo no eran sacrificios obligatorios, sino voluntarios, presentados porque el que los ofrecía sentía su necesidad de Dios y quería mostrar su aprecio para la bondad del Señor. Al presentar el sacrificio expresaba su amor a Dios y se consagraba a su servicio. Nunca
perdamos de vista que los holocaustos eran ofrecidos en muchas ocasiones y representaban consagración a Dios y gratitud a Él. Tenían por objetivo pedir un favor especial, si no tenían por objetivo pedir un favor especial. No tenían, sino que expresaban la gratitud por algunas bendiciones recibidas. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño ovejuno, de las ovejas o de las cabras, nuevamente macho sin defecto. Esa debía ser la característica, similar si era vacuno. En el caso de los ovejunos, de la misma manera, ¿no? Entonces, si el que presentaba el sacrificio no podía o no deseaba ofrecer un becerro, podía escoger un carnero o un macho cabrío del rebaño. Esto era aceptado por Dios, pero cualquiera fuera el animal que se escogiera, debía ser macho y no debía tener ningún defecto. ¿Por qué ningún defecto? Porque simbolizaba al Cordero de Dios, que no cometió ningún pecado. Los defectos, como ustedes verán, estaban relacionados con el pecado. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Este ritual a seguir era igual al que correspondía cuando se ofrecía un becerro. En este caso no se dice nada de poner la mano sobre la cabeza del animal, ya se da por sobreentendido, ¿no? ¿Por qué? Porque para obtener la limpieza había que confesar los pecados. El poner la mano sobre la cabeza del animal es símbolo de confesión, estar confesando los pecados. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la peña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. ¿Por qué Dios simplemente no dice, y van a ser igual que en el caso anterior? ¿Por qué repite las mismas instrucciones? Porque cada detalle debía quedar claro para el sacerdote, para los adoradores. Por ejemplo, si no se lavaba, si alguna cosa sucia era ofrecido en el altar del holocausto, podía producirse la muerte. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pero además podía ser de aves. Si la ofrenda fuera para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Las tórtolas y los palominos no eran caros, de modo que aún los pobres podían ofrecer ese sacrificio. Debe recordarse que los sacrificios del capítulo 1 eran voluntarios. Un corazón rebosante de amor encontraría alguna manera de presentar a Dios una ofrenda, por pequeña que fuese. Por eso la palabra de Dios repite constantemente: nunca te presentarás con las manos vacías. Tales ofrendas eran tan preciosas a la vista de Dios como las más ostentosas. Recordemos la enseñanza de Jesús en Lucas 21, 3 y 4. Cuando dijo que la viuda que había echado 2 blancas echó más que todos. Quien ofrecía un palomino, si lo hacía de corazón, podía estar ofreciendo más que aquel que ofreció un becerro, si no lo hacía de corazón. ¿Se van dando cuenta? En el dar, las motivaciones valen mucho. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová.
detalle tras detalle, que Dios mismo va dando a Moisés. Tanto trabajo por nada. Todo ese trabajo tenía sentido, tenía una razón de ser. Las aves eran demasiado pequeñas como para ser partidas, no se partían. Demasiado pequeñas como para rociar la sangre sobre cómo se hacía en el caso de las otras ofrendas, y la indicación era otra. Indicaciones puntuales, no se hacía la misma cosa. El que presentaba el sacrificio no tenía casi parte en el ritual, solo traía el ave. El sacerdote hacía todo lo demás, y aún así, el que presentaba el sacrificio había hecho lo que podía, y esto era agradable y aceptable ante Dios. Olor grato. Nuestras oraciones, nuestras confesiones, nuestros arrepentimientos subirán cual olor grato a la presencia de Dios si todo eso fluye de un corazón genuino, si fluye de un corazón convertido. Recordemos nosotros lo siguiente antes de terminar el mensaje. Todo lo que se hacía en este sistema, el sistema de sacrificios, era el Evangelio para Israel. Señalaba la forma de lograr la comunión con Dios, señalaba la muerte del Cordero de Dios, señalaba cómo es que Dios nos perdona, cómo es que Dios nos declara justos. Que Dios te bendiga. Amén.